Fin de espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:58. Ahí la palabra, el pronunciamiento y el comentario de Rodrigo Santillán Peralbo, compañero periodista, es un redactor del diario La Hora. Y él se autoformula y nos formula la siguiente interrogante. ¿Acaso existe la intencionalidad de liquidar al IES? ¿De liquidarlo en el corto o en el mediano plazo? ¿O se trata de alguna fobia contra los jubilados con enfermedades a cuestas? Lo cierto es que el IES está en peligro, y en peligro de desaparecer, en peligro de extinción, porque la deuda de alrededor de 1.875 millones que el Estado mantiene, se niega a pagarlos, a pesar de haber firmado acuerdos. Luego de un plumazo se suprimió el 40% que aportaba el Estado para solventar el pago de las pensiones. Y entonces Rodrigo Santillán Peralbo dice: es inaudito que el propio director del IES sostenga que el Estado nada le debe a la institución. Perdone, director, le dicen los colegas periodistas. ¿Cómo que nada? Nada, como me está escuchando. El IES o el Estado nada le debe al IES. Como yo la primera ocasión en mis 4 décadas de profesional de la comunicación que escucho a un director mencionar aquello. El gobierno no le debe un solo centavo al IES. Inaudito. Y entonces, ¿qué habría que responderle? Porque don Richard Espinosa está cuarteando la casa, pero solamente de lo que exclama. Exclama una serie de cosas que deben agradar al señor presidente, pero que él personalmente le está haciendo un harakiri a la institución impresionante. ¿Qué papel está cumpliendo con un asesor como Luis Hermosa, el señor director Richard Espinosa? Le vamos a preguntar también esto, si él conoce a nuestro invitado, conjuntamente con Marco Morales, exdirector del IES, el señor ingeniero Felipe Peso, representante del sector empleador ante el Consejo Directivo del IES. Para no perdernos. Gracias, Gonzalo. Vamos viendo. No solamente que los he escuchado, de lo que conozco, lo han dicho por escrito, porque han mandado carta a la Contraloría General del Estado señalando que el IES no tiene nada que cobrarle al Estado respecto de supuestos como deudas. Gonzalo, esta es la Constitución de la República. Radio escuchas y Felipe me ve que voy a leer simplemente lo que dice la Constitución de la República. Y en la Constitución de la República es pues muy claro una cosa que pasa a veces desapercibido y que yo aquí siempre lo repito y vuelvo ahora a decir. Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco. ¿Qué significa eso? Que el IES tiene fondos y que tiene reservas. Ojo, Gonzalo, el IES no tiene superávit, tiene reservas. Esto es, recursos que el IES va captando en el tiempo a los efectos de, sobre todo en pensiones, garantizar a los actuales jóvenes cuando viejos pensiones de jubilación, a los efectos de garantizar el riesgo de viudedad o el riesgo de orfandad. De eso estamos hablando.
Cuando hablamos de pensiones y de reservas, estamos hablando, por tanto, de una palabra que para mí, al menos, es muy sagrada: viejos, viudas y huérfanos. Ahora bien, que el IES... Para ellos son las reservas. Claro, para ellos son las reservas. ¿En qué caso habría un superávit si es que hubiera? En el seguro médico, porque el seguro médico no es un seguro de capitalización, ni tampoco parte de hacer reservas mediante prima media escalonada actuarial, no parte de allí. El seguro de salud es un seguro de reparto, es decir, todo lo que ingrese en el año puedo yo ir al gasto. Ahora bien, hay que ir al seguro médico, ¿sí? Al seguro de salud. Y ahí también, Gonzalo, la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Fíjese, 366. El financiamiento público de salud será oportuno, regular y suficiente, y deberá provenir de las fuentes permanentes del presupuesto general del Estado. Cuando en el artículo 372 se habla de los fondos que tiene el Seguro Social devienen de aportes, es decir, del esfuerzo de trabajo, y devienen de contribuciones. Las contribuciones las otorga el Estado. Las contribuciones las debe tener el Estado dentro del presupuesto general del Estado para otorgarle al IES. Con esto concluyo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy por hoy? El Estado asumía determinadas cargas que el IES las pagaba, enfermedades catastróficas, enfermedades de los jubilados, enfermedades de viudas y de huérfanos. El Estado asumió en el año 2010 sin financiamiento, y dije aquí, yo lo dije y muy claro, Gonzalo, cuando se asumió en el 2010 seguro de atención de salud para la cónyuge, seguro de atención de salud para hijos hasta de edad escolar, yo dije que estaba muy bien. Y a mí me parecía perfecto, pero que me digan cómo se va a financiar, porque de lo contrario, esa caja, la caja y el fondo de salud va a quebrar. Ahora está sucediendo aquello. Han pasado 5 años. Acordaránse que los informes actuariales dijeron muy claramente que soportaba esa liquidez 5 años. Efectivamente, esos informes actuariales ahora los estamos viendo que los han llevado a una realidad. Es decir, no estamos hablando nosotros de gana ni alarmando, sino diciendo de modo muy claro y con hechos. Fíjense que aquí está sucediendo esto. Pero ahora se viene algo más grave todavía. Perdone, pero este es un momento de crisis respecto de la liquidez, especialmente de insumos médicos, de fármacos. Angustiosa la queja de los enfermos especiales, tienen una denominación, los que tienen mayor riesgo de muerte. Así es. No hay fármacos, incluso para los trasplantes, A ver, ahí yo tengo... cuyo universo de beneficiarios, ahí tiene usted otra idea, otra valoración. Ahí tengo mis cuestiones. A ver. No es solamente falta de los aportes del 541 y ahora quieren aumentar al 941 y tomar 4 puntos de los fondos de pensiones. No solamente con muchísimo dinero se hacen las cosas. Los que tenemos alguna edad, como usted y yo, Gonzalo, saben que nuestros padres con poco hacían alcanzar más. ¿Sí? ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Hay una deficiente administración de la seguridad social. ¿Será posible que en el Seguro Social tengamos quirófanos en los hospitales grandes, ¿no? Tengamos quirófanos abiertos hasta las 3 de la tarde en operaciones programadas? ¿Será posible aquello? ¿Sí? ¿Será posible que en el sistema de seguridad social tengamos un promedio en los hospitales grandes de alrededor de 8 días paciente cama? Cuando sabemos, por ejemplo, que en los hospitales privados se operan con operaciones programadas mucho más tiempo. Sabemos que pacientes día cama hay 2. Sabemos que en la valoración del costeo, ¿sí? El costeo en el sistema de salud privada es mucho más conveniente que el costeo en el sistema de salud de la seguridad social. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no niego
el tema de que hay algunas cosas que hayan mejorado, por ejemplo, el número de afiliados. Aquí yo he dicho, una de las cuestiones importantes en estos años y en este periodo es de haber subido de 1.200.000, 1.500.000 a como 3 millones y medio de afiliados. Pero eso también les da ingresos y les da recursos. Entonces, ¿qué es también lo que pero está no fallando? tienen responsabilidad en la prestación médica, porque la mayor parte de las afiliaciones dispuestas demagógicamente por el gobierno de turno solamente ha incidido en acrecentar el universo de afiliados para dar la dimensión de que el seguro va ampliándose y que la cobertura es más y más significativa. El señor Peso debe tener un propio análisis. Yo tengo una pregunta para Felipe Peso, ya a ver que me responda. Es una pregunta chiquitita que voy a hacer hoy día, y que él está adentro y va a podernos contestar con fundamentos y con conocimiento de causa real. Pero fíjese, ¿será que se afiliaron a la Seguridad Social jóvenes de 18 años? ¿Personas de 25 años? ¿Cuál es el universo de afiliados que llegó, que ha venido a acrecentar la ocupación de salud dentro de la Seguridad Social? ¿Cómo será que estamos derivando pacientes al sistema de salud privado? Aquí mismo lo he dicho, por año será posible que a la salud privada le paguemos más de $1.000 millones que vienen de la Seguridad Social. La demanda de sucediendo? prestación médica no ha crecido. Por lo menos he llegado yo a esa conclusión. Porque no, los nuevos afiliados, la mayor parte no tienen, digamos, derecho contractual con el IES como para que se les atienda en salud. Solamente el tema de amas de casa. Exactamente. El tema de amas de casa, pero en el tema de amas de casa, en este año, de lo que entiendo, se afiliaron entre 60 y 70.000 personas, pero el resto de afiliaciones que ha venido a lo largo de los últimos 5 años, ellos tienen sus prestaciones completas, puesto que son afiliados que la gran mayoría tiene relación de dependencia o son afiliados ahí voluntarios. Tendríamos que pero acercarnos a los vamos viendo números. lo que le voy a preguntar a Felipe Peso, con el permiso de él y de usted, del Gonzalo. respetable Ahora público. voy a ser yo de periodista, pero lo que me preocupa es pensiones, ¿sí? Lo importante y entonces es conocer la verdad, el tema doctor. de pensiones es un tema de liquidez. Si le quitaron por el 40% una contribución para el sistema de pensiones de alrededor de $1.000 millones, y le están quitando por estos 4 puntos que van a dar a salud, 80 millones mensuales, alrededor de 960 millones al año, vale decir, le están quitando $2.000 millones anuales. El soporte que tiene este sistema a la actualidad, la reserva para las inversiones es de aproximadamente $8.000 millones. La pregunta es doble. El BIES, que es el encargado de hacer las inversiones del Banco de la Seguridad Social, ¿con qué liquidez cuenta, con cuánto cuenta de recursos para el próximo año, don Felipe, para dar préstamos girografarios? Y la segunda cosa, así como nos vamos gastando la platita para seguir pagando pensiones, de acuerdo con las pensiones que ahora se paga, ¿cuánto es que realmente durará ese fondo más o menos de reserva que se tiene dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Vea, ahí tiene cuadros, fíjese. Bueno, señor Peso, bienvenido. Yo quería agregarle algo. Es verdad que el señor Luis Hermosa, que es de conocimiento seguramente del Consejo Superior del IES, que ostenta usted una curula ahí, es el señor Luis Hermosa, he dicho, representante y asesor de Richard Espinosa, el director del IES. Pero este señor Hermosa es el representante ante el banco, ante el BIES. Y entonces, sí recordamos pues algunas cosas de este caballero. ¿Cómo es que ha contratado a una persona? No sé si es de su conocimiento o las funciones que cumplió en una financiera donde las cosas salieron requete mal. Yo no me he olvidado, por ejemplo,
¿Qué tipo de fiscalización y qué tipo de cuidados tienen en el Consejo Superior en la administración del señor Espinosa? ¿Está dando pasos certeros o simplemente goza del afecto del señor presidente de la República y de la confianza de la cúpula del régimen? ¿Por qué tiene que el régimen estar incidiendo en las decisiones de Richard Espinosa y no ustedes, que son miembros del Consejo Superior de la institución? ¿Tiene usted quejas o tiene felicitaciones para lo que viene ocurriendo en la institución? También es una pregunta que va de la mano con lo que le acaba de preguntar también su contertulio, el señor doctor Marco Morales. Ingeniero Felipe Peso, bienvenido a la cadena Democracia. Buenos días a todos los radioescuchas, buenos días Marco, buenos días Gonzalo. Gracias por la oportunidad de expresar mi preocupación que tengo con respecto a las últimas medidas tomadas en el IES, las cuales creo inconstitucionales, ilegales y antitécnicas. Pero primero contesto las preguntas. Y voy primero por la más corta y más fácil y después voy a la más complicada. La más corta y la más fácil: Luis Hermosa es asesor de Richard Espinosa en su calidad de presidente del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No es asesor de Richard Espinosa en el IES. Uh-huh. No, en el BIES. Es asesor en el BIES. Es asesor en el BIES y en calidad de asesor de personal de Richard Espinosa, presidente. ¿Es un delegado ante el directorio? No, él es asesor. Por supuesto que es un asesor, entiendo, con bastante influencia dentro del BIES, y por supuesto, la semana anterior que tuve una reunión con Cámara de Comercio de Quito, me enteré de que a la Cámara de Comercio de Quito y a muchos de los miembros del directorio y afiliados a la Cámara habían sufrido una gran pérdida fruto de unas inversiones que hicieron yo recordando con la empresa Stanford, si no me equivoco. Correcto. De la cual fue gerente Luis Hermosa y que había salido del país y no había respondido con esa inversión. Eso es lo Perdió mucho dinero la Cámara de Comercio de Quito. Eso con respecto a la primera un montón pregunta. De instituciones. Es un obviamente. tema que, bueno, el asesor no tiene que ser calificado por la Super de Bancos. Entiendo que si eso fue un tema... El organismo fiscalizador son ustedes, de Richard Espinosa. No hay cómo decirle, vea señor, ¿cómo es que usted nombra...? Pero el organismo fiscalizador... No, ¿cómo no? En el Consejo Directivo del IES. Yo conozco que el BIES tiene su comité de ética, tiene su directorio. El comité de ética del BIES, cuando estaba de gerente Patricio Chanabá, pidió sanción para Luis Hermosa por estar intrometiéndose con la administración. Y la respuesta fue que a Patricio Chanabá le pidieron la renuncia. Cuando se instaló Richard en el... No, cuando el comité de ética le pidió sanción a Luis Hermosa por intrometerse con la administración. Eso es lo que conozco. ¿Y a usted qué le parece eso? Me parece preocupante, es un tema que habría que investigar a profundidad y más bien ahí le pediría y le he pedido al directorio del BIES que tome las precauciones y medidas, y porque más bien con lo que me enteré la semana pasada, pues no solo que se estaba entrometiendo con la administración, sino que más bien alguien que causó bastantes perjuicios a la economía pudiese ser de mucho riesgo si se entrometiese con la administración de las inversiones del BIES. Y yendo a la otra pregunta que nos hizo Marco, para poder pagar las pensiones de jubilación este año, ya el IES tuvo que pedirle al BIES que le devuelva aproximadamente $400 millones del fondo acumulado en el BIES para poder completar el pago de las pensiones de este año. Y con la medida tomada, y en base a los números hechos por la empresa Bullrich y trabajados por la administración del IES. El gobierno se ha tomado el IES. Eso no es del gobierno. No, los fondos son
como bien dice la Constitución, como bien dice la ley, como bien diría No, pero es que le ha convertido la en costumbre, caja. son de los afiliados, y como bien dijo Marcos hace un rato, la Constitución es clarísima, los fondos son distintos a los del fisco. Usted, Gonzalo, usted es afiliado, Marcos es afiliado, yo soy afiliado, el chofer es afiliado, el equipo técnico, el del equipo técnico es afiliado. El dinero es nuestro y el dinero debe ser manejado de manera pulcra y sagrada, y tratar de que las reservas crezcan para que el dinero alcance para los jubilados de hoy, que van a seguir cobrando pensiones. A un recién jubilado de hoy de 60 años de edad, lo más probable es que cobre por lo menos 20 años pensión de jubilación. ¿Y los 400 millones ya se entregaron? Bueno, en el plan de este año se les pidió que nos devuelvan parte, se usó para el pago del 10º de jubilación, y está previsto que nos devuelva el BIES para poder completar el pago básicamente del 10º de las pensiones de jubilación ahora para diciembre. ¿Y la situación del banco la conocen en términos generales? Sí, en términos generales, y ahí para completar la pregunta de Marco, en base a la propuesta que fue aprobada y que ratifico que creo que es inconstitucional e ilegal, el BIES tiene el fondo de pensiones acumula un poco más de 8.000 millones, y lo que el IES le tiene que pedir que devuelva al BIES para poder completar y pagar puntualmente las pensiones de jubilación es una cifra cercana a los 8.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Y de eso, ahí completando la pregunta, de esos más de 8.000 millones, el 50% está en bono del Estado, con vencimiento de 12 años en promedio. Tiene como inversiones préstamos hipotecarios con plazos de hasta 25 años y con una duración promedio de 15 años, y préstamos quirografarios de 5 años. O sea, todo está invertido, no es que es líquido. Está previsto que el próximo año se vencen entre amortización de hipotecarios y quirografarios cifras cercanas entre 1.600 y 1.700 millones de dólares. Si el IES no va a mandarle un solo excedente al BIES, y más bien le vamos a pedir casi 1.700 millones de dólares para poder completar el pago de las pensiones de jubilación, el análisis que pueda hacer sin ser un especialista en inversiones ni funcionario del BIES es que no habrá capacidad para invertir en hipotecarios, en quirografarios y en bonos del Estado como ocurrió este año. Con lo cual complicaría la situación de la economía. Sé por cifras de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de que para el próximo año están previstos entrega de 40.000 viviendas en el país. Y si la banca privada está muy restringida con los hipotecarios, dada la situación difícil de la economía. Sí. Y si esta medida se cumple y el BIES retira los 1.700 millones de dólares, puedo dar por hecho de que no va a haber cómo dar préstamos hipotecarios el próximo año, no se van a concretar esas viviendas, y va a haber una mayor dificultad en la economía. Aparte de lo que decía Marco, el 2016, si se toma esta medida y le pedimos al BIES que nos devuelve los 1.700 millones, habrá cómo pagar las pensiones. No habrá la liquidez para pagar las pensiones. Pero el 2017, que igual hay que pedir una cifra similar, y ya no va a haber hipotecarios nuevos con dividendos más frescos, y más bien el monto de amortización de hipotecarios y quirografarios se va a ir reduciendo. Lo más probable es que haya menos liquidez en la economía, y el BIES va a tendría que salir a vender o bono del Estado o cartera hipotecaria en las condiciones de la economía del país, con una probable pérdida, para poder completar el pago de las pensiones de jubilación. Ok. Miren ustedes que, señoras y señores, les pido atención. La pregunta es para los dos invitados, el ingeniero Felipe Peso y el exdirector, señor doctor Marco Morales. Es esta. Desde este año, los ingresos del IES no son suficientes para cubrir el pago de pensiones de sus jubilados. Desde este año, por lo que va a comenzar a tomar una parte de sus ahorros para cumplir con la obligación. El documento
Bolris es el que contrataron, ¿no? Anota que en un escenario moderado, el 2026, ustedes han visto cómo pasa tan de volando el tiempo. En el 2026 será, ya dijimos, el último año que habrá reservas positivas del Fondo de Pensiones. Ya. Entonces, si este año será el último en que habrán reservas positivas, ¿qué va a pasar en el año o a partir del año 27? Ya para el año 27 al IES le van a faltar 839.5 millones de dólares traídos a valor presente para el pago de pensiones. Repito la cifra, cerca de 840 millones de dólares. La entidad no podrá echar mano de sus ahorros porque ya se habría agotado para esa fecha. Entonces, la brecha va a ampliarse los siguientes años. Y según el estudio de Bolris, el déficit actuarial o el dinero que le hará falta al IES para cubrir las jubilaciones hasta el 53, estamos hablando del año 2053, será de 208.400 millones de dólares. No hablemos de años que van a más allá de los 50, ¿no? Porque incluso hasta los jóvenes dicen, yo creo que ya no he de vivir para ese año. Y esa es parte de la irresponsabilidad del núcleo social beneficiario, que no atiende que el tiempo avanza y los colapsos están más cerca que nunca. ¿Qué es lo que este momento debería reclamar la población afiliada en respaldo a los actuales administradores del Instituto, doctor Marco Morales? A ver, un poco eso es lo que yo pregunté hace minutos a Felipe y Felipe respondió muy bien. Es decir, ¿qué está pasando con la reserva? Y Felipe, ¿qué es lo que señaló? Estamos tomando este año de la reserva 400 millones de dólares este año. Ya se está tomando de los fondos que constan en la reserva, es decir, de esos 8.000 millones ya se toman 400 millones. El próximo año se van a tomar 1.750 millones de dólares. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que entonces los aportes que nosotros damos para el pago de pensiones no alcanzan para pagar las pensiones y entonces tomamos de la reserva, ¿no es cierto? Y cuando comenzamos a tomar de esa reserva, la reserva, Gonzalo, va disminuyendo. ¿Cuál es el otro efecto? Que como los aportes no son suficientes siquiera para cubrir el pago de pensiones, el BIES no tiene recursos para inversión. Acaba de dar un dato realmente crítico, Felipe, ahora, porque dice, hay 40.000 soluciones habitacionales que deben ser ubicadas el próximo año a través de los préstamos que la Seguridad Social va a dar. Mi tema es, al paso que estamos yendo, de dónde la Seguridad Social va a sacar la suficiente cantidad de dinero como para prodigar ese tipo afiliados a la Seguridad Social. Entonces, fíjese, Bolrix, la misma empresa que está señalando en el estudio, la misma empresa, ¿de qué parte? Parte de unos supuestos, parte de una inflación y parte de que va a haber un gran número de afiliados al sistema de seguridad social. El tema es, si es que no estamos, sino en años críticos, ¿habrá creación de empleo? ¿Habrá creación de trabajo? Y por tanto habrá más afiliados que sigan aportando más a la seguridad social. Por eso es que este gran elemento
noble elemento que yo llamo de la seguridad social, elemento en el sistema de redistribución de riqueza, es que está quedando en lamentable situación y hay que ir a algunos correctivos. El primer correctivo, yo con la Constitución. Oigan, constitucionalicen esas normas. Claro. Fíjese usted, ley del año 2001, ley neoliberal, que pasaba de un sistema de seguridad social solidaria a un sistema mixto, es decir, al sistema de privatización. Disposiciones transitorias, Gonzalo, que servían para pasar del sistema solidario hacia el sistema mixto de privatización, dicen que luego de 14 años están vigentes. Y la disposición transitoria, que al menos he escuchado, no tengo en mis manos, he tratado de ver la resolución por la que se hace los cambios de fondos de pensiones a los fondos de salud. Pregunta para Felipe, ¿dónde está esa resolución? Yo no la he visto, ¿sí? Porque en esa resolución, al parecer, se dice que tomando en consideración la disposición transitoria 16 es que se ha hecho esto. La disposición transitoria 16 es una disposición que ya tuvo su efecto, ya no hay, ya no existe, y más bien tienen que mirar qué dice la disposición normativa del artículo 121 y 122 de esta ley neoliberal de la seguridad social, que prohíbe tomar recursos de los fondos de pensiones para financiar sistema de salud, más o menos como está en el texto constitucional. Vea usted aquello. ¿Qué agregado plantearía usted por motivos de tiempo del noticiero? Bueno, si me permite dos cositas. Una, Felipe Peso. Comparto con Marcos en que la resolución es inconstitucional y ilegal, que el artículo 122 es clarísimo. Hasta ayer que pedí una copia de la resolución firmada, no existía todavía la resolución firmada. Eso sí se dio la sesión del Consejo Directivo el viernes 13, en la cual con el voto a favor de Richard Espinosa y Luis Clavijo decidieron hacer este cambio. Richard Espinosa ya lo estuvo promocionando en la prensa la semana pasada. Uh-huh. Con respecto a los números, si me permite hacer, y una vez revisado Vol Risk, veo un detalle que arranca de que el Fondo de Salud tiene una reserva a diciembre de 2015 de $1.000 millones. Entonces yo me haría una pregunta: si tuviésemos, porque sé que no la tenemos, pero si tuviésemos los $1.000 millones que dice el estudio en caja o en el BIES en papeles que pudiésemos transformarlos en liquidez, ¿por qué estamos tomando esta medida si es que no podemos pagarle los servicios de salud a los prestadores externos y a los proveedores de insumos médicos, si es que tenemos $1.000 millones en el fondo de reserva del Fondo de Salud? Que sé que no los hay, porque en realidad en los estados financieros del IES sí tenemos cortado de diciembre de 2014 los $1.875 millones que mencionaba, correspondientes a la deuda del Estado por la obligación de proveer la salud a los jubilados, discapacitados, jefas de hogar e incluso las enfermedades catastróficas, en el cual, además de los 3 convenios, el uno suscrito el 2008, el 29 de mayo de 2008, si no me equivoco, en el cual, en la sesión de Consejo Directivo del IES, en que nos reunimos con el ministro de Finanzas, ese entonces Fausto Ortiz de la Cadena, estuvo Rubén Flores Ágreda y dio el voto Luis Hidrobo Espinosa. Pudiesen preguntarle, el Estado ecuatoriano estuvo de acuerdo en incluir la cláusula para el pago de la atención de salud y que se comprometía a liquidarlo hasta diciembre de 2007. El 2010 nos reunimos con Luis Hidrobo, Ramiro González y Patricio Rivera y se incluyó la cláusula en el cual iba a haber una comisión interinstitucional, ver las cifras hasta diciembre de 2010, hecho que tampoco cumplió Finanzas. Y el 2012, con Ramiro González también, con Luis Hidrobo y Patricio Rivera nuevamente, más bien ahí en lugar de comisión interinstitucional, ya que Finanzas seguía dilatando y no delegaba funcionarios. Además bien yo sugerí, y Patricio Rivera estuvo de acuerdo, en que el IES contrate una auditoría
para que esa firma auditora valide la cifra del IES, porque más bien el argumento que daba Finanzas es que no son 1.875 millones, es otra cifra, no estoy seguro de la cifra, para que verifiquen, validen la cifra, y con los resultados de la auditoría, ahí sí se haga un convenio de pago. Hecho que no se dio porque el IES sí cumplió en hacer los términos de referencia para la auditoría, se los pasó a Finanzas en agosto del 2012, y todavía no regresan de Finanzas, a pesar de algunas insistencias formales mediante oficio de director general, incluso, y ahí le voy a comentar, el año pasado, con Víctor Hugo Villacrés y con Paulina Guerrero, fuimos personalmente a Finanzas, estuvimos con Fausto Herrera, ministro de Finanzas actual, le insistimos con respecto a la auditoría y le dijimos que el 2015 teníamos un año muy difícil ya en el IES apretado, que necesitamos que nos abone algo de la deuda o del ejercicio. El ministro de Finanzas dijo que también el año fiscal era difícil y que nos ofrecía ayudar, sujeto a que el presidente de la República le autorice, pero nos ofrecía ayudar con $100 millones de deuda pública en que el Estado garantice. Pero para cogerse el dinero si son campeones. Qué horror. Y ayuden a financiar. Y entonces, regresando a la cifra, en la propuesta aprobada por Consejo, que es inconstitucional, ilegal y antitécnica, tampoco resuelve el problema del seguro de salud, resuelve el tema de la coyuntura. Tendríamos un excedente de liquidez en el seguro de salud de 155 millones de dólares. ¿Qué tiempo le alcanzaría? Pero el 2017 ya estaríamos tablas y el 2018 estaríamos en rojo. Y con un agravante. Y con un agravante, porque está suponiendo que este año el presupuesto del seguro de salud de gasto era 1.800 millones de dólares y están previendo para el 2016 2.500 millones de dólares. Esto es 700 millones de dólares más. Básicamente para construir más hospitales en años de crisis que conceptualmente muchos pudiesen ser necesarios. Pero si estoy apretado de liquidez, lo prudente es ajustarse al cinturón, intentar gastar eficientemente, como bien le decía Marco, o sea, intentar mejorar la estancia hospitalaria, intentar usar mejor la infraestructura. Tenemos hospitales todavía como el de la Tacunga, aunque bueno, hoy andamos con el Cotopaxi que está despierto, pero hospitales como el de la Tacunga, que no funciona a plena capacidad, un hospital de 120 camas que pudiese darnos más servicio, igual que el de Ibarra, hospitales de la red propia, y mejorar, ahorraríamos mucho ahorrando dinero. Así es. Ay, señor Peso, muchas gracias. De veras que nos quedamos a medias, a cuarto de gas de tantas cosas, pero cada vez que conversamos sobre el IES, señores oyentes, óigaseme bien, las cosas son de un calibre de audacia y de una sinvergüencería que no tiene nombre adicional al que ustedes deben bautizar desde sus casas. Y es por eso que les piden muchas otras gentes que tengan la bondad de hacer algo por cambiar esta situación del Ecuador. Muchas gracias por la atención. Sí. No me demoro más de 20 segundos. El doctor Marco Morales. Yo he dicho aquí en esta emisora y en los medios, hay que hacer dos cosas. Porque claro, algo tenemos que decir para buscar la solución. Entonces, la solución para mí está en hacer informes actuariales integrales, permítame decir, serios, ¿cierto? Serios, transparentes. Que la seguridad social, que los representantes de los empleadores, que los representantes de los trabajadores transparenten la información de la seguridad social. Es decir, nos den a conocer. Así es. ¿No es cierto? Porque a veces partimos... Eso va a crear conciencia, y elucubramos, ¿no? Y entonces hay que crear conciencia. Y luego hay que hacer la ley de la seguridad social. Desde el 2008... tenemos una ley que es inconstitucional de arriba para abajo, puesto que esta ley, la que está rigiendo, es una ley que se hizo a la luz de la Constitución de 1998, que mandaba otra cosa distinta a la que manda ahora nuestra Constitución. Sí, pues, señor Peso. Bueno, antes de despedirme y agradecer, un simple comentario. Los fondos previsionales chilenos y otro modelo tienen acumulados 150.000 millones de dólares con la misma población que los ecuatorianos.
Nosotros hoy tenemos 8.000 y con esta propuesta queremos dejarlo en cero. Estoy muy preocupado. En 8 años no salí a la prensa. Estoy saliendo porque en realidad estoy muy preocupado por el futuro de nuestras pensiones y de la salud. Lo podemos molestar más adelante, señor Peso, porque gracias por ofrecernos comentarle al Ecuador, al país, lo que realmente hay más debajo de la alfombra que tapa un sinnúmero de inexactitudes con las cuales elabora discursos el régimen y especialmente su delegado fundamental. Ahí deben estar preocupados. Pero que cambie de asesor por lo menos, pues no. Señoras y señores, ¿por qué el gobierno no ha tomado la iniciativa de identificar e investigar evidencias de corrupción en su militancia? Este es el tema que vamos a abordar, señoras y señores,